Amén. Fíjense los desafíos de la maternidad y vamos a leer ahí en Primera de Reyes capítulo 3 versículo del 16 al 28, hermanos. Vamos a ver un pasaje que es uno de los pasajes que más marcó la vida del rey Salomón. Recordaremos que Salomón pidió ¿qué? Sabiduría, ¿verdad? Y él pidió sabiduría ¿para qué? Para guiar al pueblo. Era lo más importante. ¿Por qué razón un presidente, un rey, hermanos, está al frente de una nación con diferentes problemáticas, ¿sí? Nosotros vemos ahorita por eso la necesidad de estar orando por el presidente, por estar orando por los gobernantes, presidentes municipales, porque tienen una grande responsabilidad. Aquí marcaba el pueblo judío, hermanos, o el pueblo hebreo en esos momentos, y había cantidad de dificultades y de problemáticas, pero esta problemática, hermanos, fue el hecho de darse a saber de la sabiduría de Salomón, porque no era cosa fácil enfrentar lo que ahorita vamos a leer en este pasaje. Es un pasaje muy hermoso de esos desafíos de esa maternidad, y esos desafíos de esa maternidad es ser madre. Es ser madre, esos son esos desafíos. Y dice así la escritura. En aquel tiempo, o sea, ahí estamos en Primera de Reyes capítulo 3, versículo del 16 al 28. Y en aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante de él. Fíjense bien, habían llegado dos mujeres que eran ¿qué? ¿Y qué eran rameras? Prostitutas, ¿sí? Y dijo la una, ¿sí? Estaban ahí las dos delante del rey, y dijo la una: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Dice, y aconteció al tercer día, o sea, después de 3 días que habían nacido sus hijos, después de que yo parí, y que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, o sea, que nadie había en esa casa más que las dos. Eran dos mujeres que habían parido. Yo me quiero imaginar que era un lugar donde las atendían para tener niños, o era un lugar donde pudieran estar ellas que se dedicaban a esa profesión, ¿sí? A lo que acabamos de mencionar hace un minuto. Dice, aconteció al tercer día, después de que yo parí, que ésta parió también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. O sea, que no había nadie más que ellas, ¿sí? Y una noche, el hijo de esta mujer, y señalándola, ¿verdad?, murió porque ella se acostó sobre él. Fíjense bien, ¿no? Si hablamos de la respiración, hablamos del cuidado cuando los tenemos cerca de nosotros, ¿sí? Y dice, y esa noche aconteció, atrás primero, por favor. Y esa noche, dice, el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y dice aquí en el 20, por favor, y levantóse a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y púsolo en su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que después de dar a luz, después de darse cuenta que había muerto su hijo, de ver que la otra estaba ahí a un lado con su hijo, dormida, porque pues nos dormimos o no, momentos en que luego a veces nos llegamos a dormir. ¿Y qué se percató esta mujer? Es tiempo de que yo lo cambie, es tiempo de que yo quite ese niño y lo venga a mí y le ponga al muerto. Como mamá, ¿verdad? Qué situación tan tremenda, ¿no? De no tener la responsabilidad de asumir lo que había hecho ella, ¿no? Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Ella antes de dormir, ¿cómo lo había dejado?
dormidito y vivo, ¿verdad? Dice, el pecho a mi hijo, y aquí yo estaba muerto, mas observéle por la mañana. ¿Conoce uno a sus hijos? Pero lógico, ¿no? Dicen que todos los niños de recién nacidos se parecen, pero uno los identifica perfectamente bien. Dice, mas observéle por la mañana y vi que este no era mi hijo, que yo había parido. ¿Qué es lo primero que pasa, hermanos, cuando nosotras las mujeres damos a luz? ¿Dónde creen que nos lo ponen? Aquí en el corazón. Es el primer lugar donde cuando salen, aquí nos lo ponen, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos sepan que ahí está mamá. ¿Durante cuánto tiempo estuvo con nosotros? Durante 9 meses dentro, ¿sí?, de su gestación. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive. O sea, a veces fíjense cómo nos envalentonamos, ¿no? Y tu hijo es el muerto. O sea, la mamá del niño muerto, ¿no? Dice, y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. 23. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas es el tuyo, es el muerto y mi hijo es el que vive. O sea, Salomón, ¿cómo creen que tenía que descifrar esta situación? Él no conocía a los niños, él no sabía quién era uno, quién era el otro, ¿no? Dice, y dijo el rey, traedme un cuchillo o la espada, ¿sí? Y trajeron al rey el cuchillo, dice aquí. En otras versiones dice que la espada. Y enseguida el rey dijo, y esta imagen de esa parte donde está el rey, donde lo tiene así de los piecitos, ¿verdad? Y enseguida el rey dijo, partir por medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Qué tremendo, ¿no? Como si esa fuera a ser la solución en apariencia, pero ¿con qué finalidad lo hizo? Con lo que ahorita vamos a ver. Entonces la mujer cuyo el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron. ¿Por quién? Por su hijo, ¿verdad? Y dijo, Señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. ¿Eso haríamos con un hijo? ¿Verdad que no? Aunque nos dijeran, ¿verdad? Que dice, si esto va a ser el que él prevalezca vivo, quédate tú con él, ¿sí? Pero que quede vivo. Y en el 27 dice, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y dice que ahí, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien qué desafío tan grande, ¿no? De haber primeramente exponerse él a dar un veredicto del cual él no sabía quién era la mamá, pero cómo Dios, con esa sabiduría que había él pedido, cómo Dios le dijo quién era la verdadera mamá, ¿no? La otra pues ya había dicho, pues ya se murió el mío, que lo partan y también se le muere a ella, porque no se iba a quedar una mitad viva y la otra mitad también, sino en esos momentos ¿quién iba a morir? Ese pequeño también. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo esta mujer desde sus entrañas? Había ella visto que cuando ella lo había visto nacer, lo había amamantado, tenían 3 días de haberlo tenido. ¿Cómo se les queda uno viendo a los hijos, hermanos? Cuando los tiene uno recién nacidos. Yo me acuerdo cómo les veía los deditos y se los veía, cómo le veía los deditos de los pies, ¿no? Cómo les veía. El Chepe nació pero así con un chorro de cabello y en el pecho y en la espalda, ¿no? Estaba pero bien peludo, ¿no? Todavía, pero así, ¿no? Lo veía yo. Al cabo, eso sí, 3 pestañas, pero hasta acá.
No, pero así las pestañotas largas, largas, ¿no? Decía yo, ay, este tiene unas pestañotas bien largas, ¿no? Y unos ojotes así. Y ahí, ¿no? Lo veía, lo podría reconocer en todo tiempo. Sabía quién era. Cuando lloraba, hermanos, híjole, porque salió bien chillón, ¿no? Cuando lloraba eran los momentos de estarle dando de comer, de abrazarlo, de tenerlo. 18 años tenía en ese tiempo yo. Pero ¿a qué fue una grande bendición el tenerlo? Luego viene el César, ¿no? Ese lampiñón. Ya después se puso velludo. Pero ya nació y se llevaban 10 meses. O sea, 10 meses. Y él nació de 8 meses. Todavía no se le terminaban de formar las uñitas cuando lo tenía, ¿no? Y tenía que estarlo amamantando para que volviera a tomar peso. Le mandaron una leche especial porque él pesó 2 kilos 300 gramos. Gracias a Dios no estuvo en incubadora, pero ya ahí cuando ya lo tuve en mis manos y verlo, que le faltaban las uñitas cuando el otro andaba como león en la cuna, que ya caminaba, porque ya a esa edad ya caminaba, ¿no? Las diferencias, ¿no? Y de estarlos cuidando. Luego viene la tercera, la Mónica, ¿no? Cuando vamos al Seguro Social. Cuando va la tercera, ¿no? Y después de 4 años, porque me acuerdo que ese día que di a luz a Mónica, Enrique se había quedado con los niños. Y para irme a recoger, yo estaba desde la ventana del Seguro Social de ahí en Josefa Ortiz, y donde yo estaba en la cama, alcanzaba a ver por la calle cómo venían, y ese día Enrique los bañó, los peinó así bien relamidos, que iban bien relamidos así, y los traía los dos de las manitas porque iban a recoger a su hermana, ¿no? Entonces ya llegaron ahí y otra responsabilidad más, de cuidarla, de verla. Cuando nos la entregaron, ¿verdad? Que le veo los cabellos así. Dije yo, ay, santo Dios, la niña, ¿no? Estos habían salido con el pelito así, pero la Moni así. Dije yo, bueno, hay gel para laciárselos, para embarrárselos, ¿no? Y viene ella, y ¿qué fue? Ella nació en enero, al año 2 meses, pues viene la Rebe, ¿no? Y ahí la vimos a ella también, ¿no? La Moni se me enferma de sarampión, como ¿qué sería? Cuando iba a cumplir el año, y yo con la Moni que no me dejaba ni a moverme. Entonces teníamos que estar ahí, los únicos brazos que aceptaban eran los de su papá y los de su mamá. Entonces ahí con los otros 2 chiquillos, y nace la Rebe, ¿no? Es otra responsabilidad más, otra cosa muy diferente, ¿no? Y esa estaba delgadita, 2,800 pesó, pero con la alegría, ¿no? Entonces ya estábamos contando con ¿cuántos? Con 4 hijos, hermanos, de poderlos estar viendo, con las enfermedades que son de niños, y de estarlos cuidando, pero uno con el mejor papel que quiere uno desarrollar como madre, de tenerlos al cuidado de esto. Por eso, cuando me enfoqué en esta parte de la escritura, del ver cuando una mujer tiene la oportunidad de ser mamá y tiene unos descuidos tan grandes como lo tuvo esta mujer, no sé si... No creo que haya estado borracha. Más bien, muchas veces llega a tomarse una irresponsabilidad en cuestiones a lo mejor de cansancio, a lo mejor de muchas situaciones en las que ella tomó la parte que asfixió a ese niño. Pero cómo quería arreglar una cosa descomponiendo otra, hermanos. Y así muchas veces en nuestra vida llega a pasar, ¿no? Queremos componer una cosa cuando nosotros las descompusimos las otras, ¿no? Y ella quiso quitarle a alguien, y sobre todo eso, a lo mejor nos puedan quitar un chorro de cosas, hermanos, pero nunca lo que es a nuestros hijos. Nunca es a lo que es a nuestros hijos. Entonces esta mujer se le hizo fácil y dijo, le entrego el otro, qué corazón, ¿no? Y sin embargo fue la otra, pero cuando despierta y lo ve y le quiere dar de amamantar, va viendo que no era su hijo.
Claro que nosotros estamos pero bien dispuestas, ¿no? A darles el pecho. Ese es otro momento tan especial en el cual nos podemos acercar con ellos, ¿no? Y de pasar ese tiempo. Yo siempre tenía ganas de tener una mecedora. Cuando les estuviera dando de comer a mis hijos, no la tuve. Entonces, al cabo, después del tiempo, ya cuando nació Jonathan, ya ahí sí ya me tocó, ya después de varios años, ¿verdad? Ya Rebe tenía 9 años cuando nació Jonathan y llegó el niño chiquito de la casa, ¿no? A cuidarlo y con situaciones, y platicábamos el otro día con mi hermana, ahora que tengo la oportunidad de que has estado, hermana, gracias por estar. Hoy también está mi hermano Rafael, está su esposa, cosa que agradecemos la vida por ellos. Y este 10 de mayo pues sí nos acordamos mucho de mi mamá, como siempre, ¿no? De esos cuidados que mi mamá tuvo para con nosotros, de esos cuidados que nos hacían ver las cosas, de que tenemos un hermoso recuerdo. Yo nunca en la vida he hablado mal de mi mamá. Y es algo honroso, hermanos, nunca hablar mal de los papás, así sean como sean. Uno siempre tiene que guardar el respeto de lo que ellos son. Y platicábamos, ¿no?, de mi mamá, y les decía, no, pues yo fui la conejilla de India, conmigo fue con la que empezó a hacer sus pininos de mamá. Pero le decía yo a mi hermana, le digo, pero fíjate que trabajó muy bien mi mamá con cada uno de nosotros. Desde el punto de hacernos responsables, porque cada uno de mis hermanos también se han tenido muchas situaciones en las cuales ellos perdieron a mi mamá estando muy chicos, ¿sí? Tu hermana tenías que 12, 13 años, entonces era una edad donde ella apenas empezaba, y mi mamá murió muy joven, mi mamá murió de 53 años, o sea que mi mamá relativamente era joven, ¿no? Entonces el ya no tenerla, el ya no estar, pero el que ella luchaba. Yo me acuerdo con ella en todo tiempo, en todo momento, el que yo iba, la visitaba y estaba con ella, y siempre estuve presente en todo tiempo con ella, y eso fue una bendición, y aprendí mucho de ella en muchos de los aspectos, ¿no? Yo ya siendo un poquito más grande, pero sí defiende uno a los hijos con uñas y dientes, hermanos. Y esta mujer la habían desvalijado de algo tan hermoso que era de su hijo. Y que en esos momentos van y cómo se envalentona la gente aunque no tenga razón. Y de decir en esos momentos, el de ella se murió, el mío es el vivo. Y la otra, no, el mío es el que estaba vivo. Tu hijo murió. Pero en esos momentos, hermanos, por eso el desafío de ser de la maternidad es el ser madre. El tener cuidados especiales con ellos. Por eso les digo, cuando amamanta uno, tiene la oportunidad de darles el pecho, de cuidarlos, de bañarlos, de estar con ellos, de estar en todo ese momento tan especial como son, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos ahí que dice el rey, den aquella al hijo vivo y no lo maten, ella es su madre. O sea, ahí en esos momentos declaró él, el rey, esta es la verdadera madre, porque una verdadera madre sabe y conoce a sus hijos, ¿sí? La otra, pártelo, sí, pártelo, pues que nos toque a la mitad a cada una. Fíjense cómo el corazón de nosotras hacia qué lado está. O es como cuando hoy en día hemos visto niños tirados en la calle con hipotermia, ¿sí? Porque las mamás que no querían tener un hijo fueron y los tiraron, hermanos. Y esos niños los han rescatado. ¿Cuántos niños hay en adopción por el rechazo de sus madres? Porque no los quieren tener. Pero qué privilegio tan grande de nosotras que tenemos, ¿verdad? De tener el cuidado tan especial de esos hijos y que no dejan de ser nuestros niños, ¿verdad? Pero ahí está, ella es su madre, ella era su verdadera mamá. A partir de esta triste historia de dos mujeres que tuvieron un hijo en 3 días de diferencia, es interesante que solo una se llama verdaderamente, que era la mamá. Esta es verdaderamente la mamá. La maternidad trae valiosos desafíos importantes de reconocer.
Y esos desafíos importantes que son, es el desafío de la imperfección o de la perfección, hermanos. ¿Sí? Y de esa imperfección es visible por el estilo de vida que llevaban las dos. Las dos eran prostitutas. Y pudieran decirse, ellas no los cuidan, ellas por accidente a lo mejor se embarazaron, ¿sí? Y la otra pues que se murió, pues no hay problema, pero la otra había aplicado en su vida a lo que Dios le había permitido tener, el ser madre, ¿no? Entonces esta otra, la primera, la que muere el hijo, dice: el desafío de la imperfección es visible por el estilo de vida que llevaban, pues eran prostitutas. La pregunta es: ¿puede existir un corazón de madre de una persona imperfecta? Sí, había sido mamá, esta imperfecta, ¿no? Había sido mamá. Por eso dice que es visible el estilo de vida que ellas llevaban, que eran prostitutas, ¿verdad? Pero vemos a estas mujeres que eran personas, una de ellas, que eran mujeres imperfectas, o sea, por el estilo de vida que llevaban. Recordemos que la gente perfecta no existe, solo existe la que lucha, la que se esfuerza y la que tiene dedicación. Y en este caso, ¿quién fue? La del niño vivo. Ella luchó, ¿verdad? Ella se esforzó y ella tuvo dedicación. Cuando vio que dijeron, acuérdense que la palabra del rey, hermano, se tenía que cumplir. Y al mandar pedir la espada para partir al niño, ¿lo iba a hacer o no? Sí, lo iba a hacer. Sin embargo, ¿qué pasó? Levantó la mano la mamá y dijo: no, déjaselo a ella, pero que siga viviendo. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, ¿no? El segundo desafío es de la insensibilidad relacional, y lo vemos en la tragedia provocada por la madre, por el descuido de aquella noche que se había echado encima del bebé y lo había asfixiado, ¿sí? Ese es otro desafío. Dice: el desafío de la insensibilidad relacional. O sea, esa insensibilidad irracional de poderse haber dormido sin darse cuenta y echado encima del niño y haber muerto, y de haber tenido esa insensibilidad de pasarlo a quitarle a la que había estado con su hijo vivo y pasarlo con ella, ¿sí? Fue algo que fue insensible. ¿Sí? Esa insensibilidad relacional lo vemos en la tragedia provocada por la madre. Esta mujer tenía carencias que le impedían darse cuenta de que estaba asfixiado y de que estaba asfixiando a su hijo. No se dio cuenta, ¿verdad? Se quedó dormida y en la mañana que lo vio muerto, quiso solucionar la situación. Paso al niño muerto acá, me paso al vivo acá y queda bien, y no asumir la responsabilidad que ella tenía. Son los desafíos que nosotros tenemos. Es, por ejemplo, cuando dejamos a nuestros hijos sin comer, ¿no? Hay mujeres que los dejan encerrados a los niños sin comer, ¿no? Y se salen ellas. Dice: y el desafío, hermanos, también del conocimiento se nota al ver la reacción de la verdadera madre. Fue una reacción totalmente diferente a la otra, de insensibilidad y de insensibilidad y de imperfección. Pero aquí vemos el desafío del conocimiento, se nota al ver la reacción de la verdadera madre. ¿Cuál fue su reacción? Que viva. ¿Sí? Y el cuidado tan especial, reacción de la verdadera madre. Es claro que este conocimiento fue más allá de un simple conocimiento físico. O sea, lo podría haber conocido físicamente, pero era algo más especial. No en vano los 9 meses que pasan aquí, ¿verdad? Nos hace sensibles a ellos. Nos hace sensibles a verlos, nos hace sensibles a abrazarlos, nos hace sensibles a estar con ellos porque nos necesitan,
¿Sí? Entonces el desafío del conocimiento se nota al ver la reacción de la verdadera madre. Es claro que este conocimiento no fue más allá de un simple conocimiento físico, es algo interior. La verdadera madre protegió la vida de su hijo, aunque corría el riesgo de perderlo. Pero corría el riesgo. Y esto fue lo que pasó, ¿no? El hecho de perderlo. Va el otro desafío de la entrega, y lo vemos al reaccionar el rey. Den al niño, dijo, al darse cuenta de que solo el verdadero amor impediría la muerte de su hijo. Y eso es lo que nos mueve en nosotros, ¿no? Quienes hemos pasado por situaciones difíciles con nuestros hijos, de enfermedades, de accidentes, de tantas cosas que nosotros hemos podido ver. Le decía yo a mi hermana, cuando estaba chiquito Jonathan, habíamos ido a México a una entrega de que habían salido unos hermanos del Instituto Bíblico, y en ese tiempo llevamos a Jonathan, iba chiquito, pero traía mucha temperatura. Al llegar a la casa de ustedes se me convulsionó. ¿Ustedes saben lo que trae una convulsión? Pueden matarles las neuronas. Y para mí fue el dolor más grande en esos momentos de verlo cómo se convulsionaba. Nunca ninguno de mis otros 4 hijos se había convulsionado. Entonces para mí era una experiencia nueva el que yo estaba viviendo con él, ¿no? Y se me hacía tarde, ya cuando le decía yo a Enrique, vamos al médico, espérate, tranquila, vamos a orar, deja que Dios ahorita mueva esta situación. Y empezamos a orar por él, se quedó dormidito, pero en la mañana yo quería que lo revisaran. Dije, no sé qué situación haya afectado a su cerebro. Y me fui por la mañana y pues le empezaron a ver los ojos, lo empezaron a tocar, lo empezaron a observar, y me dice, gracias a Dios está bien. ¿Cómo creen que fue la reacción de uno? ¿Cuántos niños quedan en una convulsión, hermanos? Con parálisis cerebral, con que no vuelven a ser los mismos niños de antes. Entonces, cada vez que se enfermaba, ¿cómo creen que reaccionábamos? Cuidados, meterlo al agua inmediatamente a que se le bajara la temperatura, ponerle lienzos de agua tibia o más fresca para manera de bajarle la temperatura. Eso es lo que hace una mamá, como una mamá responsable. Esos son los cuidados que a veces crecen los hijos y no se dan cuenta de toda la labor que nuestros padres hicieron por nosotros, o que nuestra mamá hizo por nosotros. Noches de no dormir, ¿sí? Desvelos, cuidados, de estar uno así cabeceando, ¿no? Y todavía ya grandes, sigue uno teniendo esos cuidados con ellos. Y me acuerdo cuando lo del accidente de Chepe, fueron noches de no dormir. La primera noche que él llegó a ese lugar donde fue internado, fue la noche que no dormí nada. Ahí estuvimos. Al otro día, hasta las 10 de la noche, me fui a casa. Hubo un relevo ahí. Pero desde las 8 de la mañana, ¿verdad, Ángeles? Hasta las 10, 11 de la noche, o el quedarnos ahí, hasta que no nos dijeron, está fuera de peligro. Esa es una labor que no tiene un precio, pero que se agrada del hecho de uno haber podido servir. Y es una labor perfecta. Yo no sé cuántas de ustedes como madres han tenido que pasar por momentos difíciles, ¿no? Como el día que llevaste a la niña que traía temperatura, ¿verdad? Y que la traía muy baja la temperatura, porque hay temperaturas altas y hay temperaturas bajas, que también las dos son iguales de malas, ¿no? Y de poder ir al médico para que pues los revisen, porque no saben, ¿no? Qué es lo que nosotros no sabemos lo que está pasando, pero sí los conocemos. Las miradas, decía Anayeli el otro día de la foto que cuando nos la llevamos ahí al VIPS, y dice, es que yo le veía sus ojos tristes,
va uno conociendo a sus hijos, ¿no? De tal manera que dice uno, ahorita está enfermo de esto, le está pasando esto, ¿no? Y ahí va uno viendo, ¿verdad? La reacción de cada uno de nuestros hijos. Ese desafío de la entrega lo vemos en el reaccional del rey. Den al niño, dijo, darse cuenta de que solo el verdadero amor impediría la muerte de su propio hijo. La primera entrega de nuestros hijos, ¿a quién cree que va a ser? A Dios. Le decimos, ahí están nuestros hijos. Y están ahí. Yo me acuerdo mucho también cuando Chacho en la cuna se me abrió el dedito. Los tenía yo, era como un corral. Y esa noche estábamos ahí y estaban jugando, y cómo se abre el dedo. Eran como las 10 de la noche. Ahí donde vivíamos era ahí en Santa Fe. Entonces, para llegar al hospital tenía yo que pasar por una arboleda oscura. Pero agarré y me acuerdo que dejé a Chepe. Le digo, hijo, estaba Enrique dormido. Y le digo, andaba en estado inconveniente. Entonces le digo a Chepe, pero él bien responsable, porque él cuidó mucho a sus hermanos. Y le decía yo a Chepe, hijo, voy a llevar a tu hermano a que le vean el dedito. Por favor, estate tranquilo. Si despierta tu papá, le dices a dónde fui, porque ya hablaba perfectamente bien. Y me lancé con él a urgencias. Ya le cosieron y llegué, y no me lo van a creer que cuando llegué estaba así con sus ojitos, que todavía estaba despierto. Vino mi abuelita, mamá. Nada más que tocó la puerta y le dije, mi mamá no está porque mi hermanito se cayó y se abrió el dedo. Dice, y me vino a avisar que se iban a Acapulco. Ay, hijo, qué bueno. Pero todo porque hablaba bien clarito, ¿no? Y ahí se quedó él. Y ya con el otro aquí, con el otro cosido del dedo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas, hermanos, vamos viendo y cómo vamos aprendiendo con ellos? Por eso es una grande bendición, ¿no? El poder ver y el poder hacer lo que nos corresponde. Y pudiéramos decir, una chamaca de 18, pues ya en ese entonces ya tenía como 20 años, ¿no? Pero sin embargo, el cuidado tan especial que tenía para con ellos. Me encantó ser mamá. Lo he disfrutado hasta el día de hoy, con sus altas, con sus bajas, con sus momentos difíciles, pero puedo decir, gracias, Señor, por este privilegio. Quizás he tenido infinidad de errores, pero Dios seguirá puliendo nuestras vidas para ser las mejores mamás, porque acuérdense algo, nuestros hijos o nuestras hijas van a aprender tanto del papá como de la mamá. Y la entrega que nosotros le demos a Dios de nuestras vidas es lo que nuestros hijos van a estar viendo. Ese cuidado tan especial. Por eso el honrar a sus papás es un grande privilegio. Con defectos, con virtudes, porque no vamos a una escuela donde nos capaciten para hacerlo. Vamos aprendiendo y tenemos el grande privilegio de que Dios nos abra su palabra y que a través de ella podamos aprender tanto como papá y como mamá, ¿sí? De esos cuidados, de ese cuidado tan especial que cada uno de nuestros hijos necesita, ¿sí? Ahora ya tiempo, a lo mejor que ya la mamá está enferma, que ya la mamá no se pueda mover, y como ahorita nos platicaba Martita, ¿no? A lo mejor le dio el bajón, decías, ¿verdad, Martita, que le dio el bajón del azúcar? Y ella no sabía qué hacer, pero era su mamá la que tenía que estar al cuidado, ¿verdad, Martita? Y ahí está, mira, tu mami, gracias a Dios, ¿no? Entonces sí le podemos pedir al Señor que nos dé toda la sabiduría para acompañarnos, ¿verdad? Y nosotros, dice, dame sabiduría para acompañar a mis hijos y modelarles mi amor por ti, Señor. Porque solamente a través de ello tenemos una grande responsabilidad con ellos. Aparte del cuidado físico, del cuidado que nosotros podamos tener, como padres tenemos una grande responsabilidad de guiarlos a través de ¿qué? A través de su palabra. Porque este es el libro el que tenemos. Ay, pues es que no sé, estoy tan cansada que yo no sé ni qué cosa hacer, me gana el sueño y no puedo leer, no puedo ir ni a la iglesia, no puedo ir a hacer ese tiempo espiritual que necesito, no lo puedo hacer.
démonos un tiempo, porque así como tenemos una responsabilidad física, tenemos una grande responsabilidad espiritual sobre de ellos. Y qué mejor tenerla a través de lo que Dios nos enseña, a través de su palabra. Amén. Así es que en esta tarde yo creo que como mamás tenemos una grande responsabilidad, ¿sí? Como papás, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando de las mamás. Hoy vimos una insensible, una mujer que no tuvo esa sensibilidad de acercarse y de reconocer que había sido ella la causa de la muerte de su hijo. Quiso solucionar de una manera que no era la correcta, arrebatándole el hijo a la otra que lo había tenido y que lo había cuidado. Tenían las dos no era muy de mucha reputación su vida, porque eran prostitutas las dos. Pero sin embargo, una demostró lo que estaba en su corazón a través del nacimiento de aquel niño que había muerto, y de la otra, aún en la condición que era también una prostituta, pero lo que Dios trabajó en esa mujer. Y pudo ver que ella lo único que quería y amaba era ese pequeño. Y hay tantos ejemplos que nos hacen ver el trabajo que se puede realizar de nosotros como padres y poder trabajar con ellos, con nuestros hijos, dirigiéndolo hacia las cosas de Dios. Y eso para nosotros es un gran privilegio, pero también una grande responsabilidad. Amén. Así es que hay muchas cosas, hermanas, que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y me recuerda tanto en un congreso que fuimos, de una mujer que era prostituta y que ella no quería tener ese hijo. Y tanto fue el rechazo que el día que nació ese niño, el niño no quería comer, porque él sabía que no lo querían. Entonces cuando lo toman, ¿verdad? Y estaban, como ella lo iba a dar en adopción, el doctor le dijo a aquellos padres que querían adoptarlo, les dijo, ese niño se les va a morir, porque ese niño ha recibido puro rechazo desde que fue concebido. Ese niño, cada vez que le daban el alimento, lo escupía. Él no quería vivir. Fíjense nomás, como papás, la responsabilidad tan grande que tenemos. Le dijeron ese matrimonio, ellos ya le habían preparado su recámara, le habían comprado la cuna, se la habían pintado, se la habían arreglado de tal manera que ellos lo esperaban con muchas ganas, con muchos deseos, porque ellos no habían podido ser padres. Entonces dice que cuando les dijo el doctor, es que este niño no va a vivir, este niño se les va a morir, porque este niño lo que quiere, lo que vivió en esos 9 meses en el vientre de su mamá fue puro rechazo. Y en esos momentos dicen, queremos el reto, permítanoslo tener. Y se lo llevaron. Y empezaron con un gotero a darle la leche. Y él la escupía. Y la escupía. Y cuando llegaron y le dijeron, ¿ves? Este cuarto te lo hemos preparado para ti, porque te amamos, porque durante el tiempo que supimos que tú ibas a llegar a nuestras vidas, fue el momento tan especial para poner este cuarto para que tú vengas y lo habitaras. Al otro día el gotero, al tercer día el gotero y escupía, y escupía. Pero conforme fueron los abrazos, el apapacho, el amor, empezaron a darle el gotero y empezó el niño, ¿a qué creen? A succionar y a comer. De tal manera que a los 15 días el niño, ¿qué creen? Ya tomaba biberón, ya empezaba él a succionar. Y ese niño hasta el día de hoy vive. ¿Cómo el amor puede cambiar tantas cosas, no? Después de un rechazo, después de aquello que no quería. Por eso cuántas cosas como responsabilidad tenemos, ¿no? Por eso le decimos al Señor, Señor, danos sabiduría para acompañar a mis hijos y modelar mi amor hacia para contigo. Y que ellos puedan verlo lo mucho que los amamos. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vimos 2 desafíos de esa mujer, ¿verdad?
de esa imperfección y de esa insensibilidad irracional, pero también vimos el desafío de la otra, el desafío del conocimiento, ¿verdad? Del ver la reacción de que su hijo no era el que había muerto, y el desafío de la entrega, de decir, quédate con él, prefiero que siga vivo y que esté contigo, aunque yo me desprenda de algo que yo amo con todo mi corazón. Por eso es un privilegio y una bendición el poder ser madres y enseñarles a nuestros hijos la grande responsabilidad espiritual que tenemos hacia para con ellos. Amén. Podemos agradecerle a Dios esta tarde por ese privilegio y las que han laborado con ellos, ¿no? Porque yo creo que también se ha laborado aunque no estemos presentes como mamás, pero otras nos han podido a lo mejor o pudieron ayudarles para que los pudieran ver, ¿no? Y ya poder estar con ellos. Yo me acuerdo que también me dejaban luego a mis hermanos y a cuidarlos, ¿no? Al Riro, a Daniel enseñarlo a caminar, porque mi mamá cuando nació mi hermano Riro, mi mamá estuvo el nacimiento fue muy difícil, entonces yo tenía que cuidar a Daniel, agarrarlo de la mano, llevarlo ya, ¿no? Y luego Riro de igual, a ese casi tocó que lo cargara, le cambiara el pañal y una serie de situaciones con él. Pues con ellos, imagínense nada más lo que no conviví con ellos. Cuando nació Martín, les decía que esa ocasión mi mamá no tuvo oportunidad de acompañarme a recibir mi boleta de 6º año que salí, porque estaba cuidando al que había acabado de nacer. Y sin embargo, hermanos, pues ahí solita, ¿no? Por la necesidad que había. Pero a la verdad que Dios nos forja. Y quiero decirles que aún dentro con defectos y con virtudes como nosotras tenemos como madres, pero Dios va perfeccionándonos en el amor para hacia con ellos. Amén. Así es que hoy en esta tarde no hay más que bendecir y agradecer a Dios por este tiempo. Padre, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, por las que hemos tenido oportunidad de ser madres, pero yo sé que otras, aunque no ha sido, Señor, el poder engendrar, pero han engendrado otro tipo de hijos, Señor. Han estado al cuidado de cada uno de a lo mejor los sobrinos, de a lo mejor niños que han llegado a tener esa parte en la que nosotros podemos estar, Señor, con alguien que no propiamente pueda ser nuestro hijo. Pero Señor, cuánto te agradecemos por ese grande privilegio y por esta enseñanza que hoy nos mostraste de estas dos rameras, Señor. Una, Señor, con la insensibilidad, sin aceptar, Señor, lo que ella había hecho mal y quererle quitar el hijo a aquella otra que lo había tenido con esos cuidados, Señor. Pero que sin embargo a la hora, Señor, de que van delante del rey y expone, Señor, la situación y le explica al rey lo que había sucedido, la otra dice el rey, pues hay que matarlo, partirlo a la mitad, y la otra de insensibilidad, como lo había mostrado con su propio hijo, pudiera haber dicho, pues también a este que lo maten. Sin embargo, la mamá, la verdadera madre, fue aquella que dijo, por amor que no muera, déjaselo a ella. Y ahí tú fue donde hiciste justicia, Señor. Por lo tanto, esta enseñanza de estas mujeres, Señor, queda muy grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y permítenos, Señor, sacar lo mejor que tú estarás trabajando en la vida de nosotras como madres, Señor. Amar a nuestros hijos, aunque estén ya grandes, aunque tengan defectos, aunque tengan muchas situaciones, Señor, pero los amamos y lo que mejor deseamos es que sean encaminados en el camino tuyo, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo para con ellos, ayúdanos a ser sensibles a la vida de ellos, Señor, y ayúdanos, Señor, a encaminarlos en ti, Señor. Hoy te agradecemos esta tarde y te doy las gracias por la vida de cada una de las hermanas, Señor. Muchas gracias por ello, Padre. Bendecimos y alabamos tu nombre desde ahora y para siempre, Señor. Y te agradecemos que vayas con cada uno de nosotros, Señor, en esta tarde. Hoy iniciamos, Señor, esta semana
Ve al frente de cada familia, Señor, y de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a que saques lo mejor de ser mamá. A que saques lo mejor, Señor, de tener una responsabilidad ante nuestros hijos, mi Dios. Y hoy te agradecemos en ese nombre que es por sobre todo nombre, y te ruego por cada una de las mamás, Señor, que están hoy aquí presentes, Señor. Te damos gracias en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.